Dicen que hay estructuras, o sea, ¿dónde está la prueba de que hay estructuras gubernamentales? ¿Hay documentos del gobierno capitalino de que se han usado recursos públicos? Pues si hay una denuncia de que algún funcionario público, algún servidor público está utilizando algún recurso, pues hay las instancias, está el INE, está el tribunal. Pues por supuesto que no estamos de acuerdo en que se usen recursos públicos para ello. Presidenta, buenos días. Soy Teremora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias, que se transmite en el estado de Chihuahua y Juárez y en los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana. Presidenta, una vez concretado el nombramiento de Sergio Salomón como titular del Instituto Nacional de Migración, ¿se tiene contemplado, en base a un gobierno humanista como el que usted encabeza, fortalecer la formación en materia de derechos humanos para el personal del instituto? Ya vendrá pronto a informarles. Se va a fortalecer el Instituto Nacional de Migración en sus varias tareas que tiene. Ya lo había yo comentado aquí en la mañanera. El instituto tiene evidentemente la tarea de migración, pero, por ejemplo, tiene un área que determina la calidad migratoria de las personas extranjeras que están en México. Tiene un área que tiene que ver con migración en puertos, aeropuertos, en aduanas transfronterizas, en puntos de migración permanentes para turistas, etcétera. Entonces tiene diversas tareas y tiene también la tarea, pues, de la migración no documentada, digamos, de personas que no tienen documentos en México, que también pues hay una posición humanista en todos los casos. Entonces estamos viendo cómo fortalecer y cómo dividir las tareas y fortalecerlas, cada una de ellas. Y ya lo vamos a informar pronto, pero está haciendo muy buen trabajo, Sergio. Muy bien, Presidenta. ¿Cuál sería su plan para atender la crisis migratoria en la frontera norte, garantizando los derechos humanos de los migrantes y la seguridad de las comunidades fronterizas? ¿Cuál crisis migratoria? Bueno, han llegado desde hace tiempo de otras naciones, ¿no? Como de Haití. Sí, pero no hay crisis migratoria. Muy bien. O sea, lo que hay es, ha disminuido mucho el número de personas de otros países que cruzan por México para llegar a la frontera norte. A ver si está por ahí la gráfica. En diciembre del 2023 fue digamos, uno de los números más altos que se tuvo. Es que ese no es desde el 2023, a ver si se tiene por ahí, desde diciembre. Pero bueno, dejando esta y luego a ver si tienen la otra. Del 2023, diciembre del 2023, más o menos antes de que llegara el presidente Trump, disminuyó muchísimo la migración o la llegada de migrantes a la frontera norte de nuestro país, por varias acciones que se desarrollaron. En su momento fue Alicia Bárcenas, que era secretaria de Relaciones Exteriores, quien coordinaba este trabajo. Esto tuvo que ver con hablar con los países amigos de los lugares en donde estaban migrando las personas, tuvo que ver con una acción que se tuvo entonces con el presidente Biden para que la solicitud de asilo se hiciera en la frontera sur de nuestro país a través de una aplicación y que no se hiciera de manera física cuando se llegaba a la frontera norte, sino que en la frontera sur se les diera una cita y después ya pudieran ir las personas migrantes de otros países a través de recorridos seguros hasta llegar a lugares fronterizos que ya estaban determinados. Entonces bajó mucho la migración en la frontera norte. Y además pues se atendía a los migrantes de distintos lugares en nuestro país. Cuando llega el presidente Trump, quita esa aplicación, se llamaba CBP One. Si ustedes recuerdan, el 20 de enero dice, ya no hay derecho de asilo en Estados Unidos. Más allá de nuestra opinión sobre ese tema, lo cierto es que las personas pues dejaron de llegar a la frontera norte porque ya no tenían esa cita que tenían a través de su aplicación.
Entonces, a partir de la llegada del presidente Trump, pues disminuye todavía más. Entonces, de 13,000 personas que llegaban a la frontera norte en diciembre del 2023, hoy están llegando a encuentros de alrededor de 419 personas. Es el número más bajo que ha habido desde hace, pues quizá, de la historia de la relación fronteriza. Entonces no podemos hablar de crisis migratoria. Las personas que vienen de otros países que quieren quedarse en México, pues hay esquemas a través del Instituto Nacional de Migración, en donde incluso pues hay esquemas de empleo que se tienen con distintas empresas en México y valora migración si tienen posibilidad de asilo en México o no. En la mayoría de los casos, su interés real es llegar a Estados Unidos. Cuando vieron que disminuyó esa posibilidad, pues disminuyó también muchísimo la migración de personas de otros países desde la frontera sur. También tiene que ver con materia migratoria esta pregunta. En materia migratoria, pareciera que las acciones que emprendió el presidente Donald Trump generaron mayores expectativas en cuanto al número de indocumentados que serían deportados a nuestro país. ¿Qué resultados han dado las acciones que desde el mes de febrero instrumentaron la Secretaría de Gobernación y el INAMI? Bueno, nosotros tenemos los 10 centros de atención, ¿recuerdan? En la frontera norte. Esos 10 centros de atención siguen funcionando. Ha llegado mucho menos personas de las que en algún momento se esperó que iban a llegar, pero ahí tienen acceso a todos los programas de bienestar, a quedarse, a comer, a asearse, y de ahí se les apoya para que regresen a su lugar de origen, incluso con empleo. Y además, si lo solicitan, se les da una tarjeta paisano que tiene 2,000 pesos para sus gastos de traslado. Entonces, están funcionando los 10 centros. Además, la mayor parte de las repatriaciones las hace hoy Estados Unidos en aviones de Estados Unidos que llegan principalmente a Tabasco y a Tapachula. Ahí hay otros centros de atención. Entonces, llegan nuestros paisanos a Villahermosa, ahí, y también a la IFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Llegan ahí se les atiende de igual manera y se les dan las posibilidades para poder, tienen primero su carta de repatriación y a partir de ahí pues ya pueden acceder pues a varios servicios que les estamos brindando. No sé si, a ver, Rosa Isela les puede enviar esa gráfica, si no se las enseñamos el lunes con gusto. Muchas gracias, Presidenta. Y por último, ha trascendido en medios una carta enviada a usted y a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, mediante la cual el párroco de Huachochi, Enrique Ursúa Romero, lanzó una llamada para que se frene la violencia que tiene en vilo a la población. El religioso refiere a enfrentamientos el pasado 15 de mayo y destaca que el alcalde de Huachochi, José Miguel Yáñez, ha solicitado apoyo de autoridades, tanto estatales como federales, y la respuesta ha sido que no se cuenta con elementos. ¿Cuál es su opinión al respecto, Presidenta? Bueno, no creo que… Vamos a revisar, pero el municipio al que fui recientemente, en Guadalupe y Calvo, ahí hay apoyo de la Guardia Nacional y si se requiere más, pues se va a brindar más. Y vamos a ver en Huachochi para ver pues qué se requiere para poder apoyar siempre. Muchas gracias. Ahí, por cierto, quedamos, nos ha sido muy complicado. La Sierra Tarahumara tiene muchísimas comunidades muy aisladas, muy pequeñitas. Entonces, hay un programa para que los niños puedan acceder a la escuela, se quedan de lunes a viernes en la escuela, ahí se alimentan y regresan el fin de semana con sus familias, vienen por ellos. Ahí fue muy difícil el programa de salud casa por casa para incorporar médicos o enfermeros, bueno, enfermería o medicina, profesionales de la enfermería o medicina que pudieran hacer el programa casa por casa. Entonces ahí va a haber brigadas de salud por lo pronto y ahí vamos a instalar escuelas de enfermería junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y eso no lo sabía Alma porque no lo había platicado con ella ni Rosaura,
y la Universidad Nacional Rosario Castellanos o la Universidad Benito Juárez, para que personas de las comunidades estudien ahí y ahí se queden con el programa Salud Casa por Casa. Entonces es un programa que vamos a desarrollar en la zona. Lo acordamos porque es parte del plan de justicia de esta zona. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, buenos días. Canal del Congreso, Elizabeth Robles. Primero, preguntarle acerca de esta recuperación de bienes históricos, si de alguna forma tiene relación con la reforma que se aprobó el sexenio pasado para elevar las sanciones a quien trafique piezas de México a otros países. Sí, ¿quieres comentar? Sí, el tráfico ilícito de bienes culturales es un delito que se paga con cárcel, por supuesto con la reparación del bien que haya sido extraído y que pues tiene que ser perseguido. Entonces, más que elevar las penas, lo que necesitamos es fortalecer una coordinación que ya se ha establecido desde el gobierno anterior entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Sedena, la Marina, Aduanas, por supuesto, la Secretaría de Cultura, a la que pertenece el INA, el INA, el INVAL, porque también hay tráfico de bienes artísticos, fortalecer y prevenir, es decir, evitar esos delitos. Por eso, desde el gobierno anterior, y ahora se acaba de refrendar, la tarea de construir al interior de la Guardia Nacional un cuerpo especial para el combate a los delitos relacionados con el patrimonio cultural, que puede ser tráfico, puede ser destrucción, puede ser excavación arqueológica clandestina, puede ser destrucción de monumento histórico. Entonces, todos esos son delitos que ya están tipificados en la ley. Lo que pasa, pues, es que anteriormente, y lo vimos en el cuadro, pues el INA sí se movía, pero un tanto cuanto solo. Ahora no, estamos acompañados con la voluntad política de la presidenta y de las autoridades y trabajaremos con la Guardia Nacional para la prevención y la inteligencia en esta materia. Gracias. Presidenta, en otro tema, luego del anuncio de ayer sobre este decreto para impulsar a la industria farmacéutica, Presidenta, ¿vería con buenos ojos que se fortaleciera esta medida a través de una reforma legislativa? Ayer se hablaba en Cámara de Diputados sobre evaluar un asunto a largo plazo a través de una reforma. Podría incorporarse a la Ley Nacional de Salud, es una posibilidad, pero creemos que con el decreto pues es suficiente porque tiene que ver con el esquema de las licitaciones, cómo se harían. Hace mucho tiempo había en la ley un capítulo que se llamaba requisito de planta. Cuando se quita el requisito de planta en la época de Calderón, el PIB de la industria farmacéutica cae muchísimo. En aquel momento se decía que el requisito de planta se había quitado por tema del tratado y que no podía no podía obligarse a las empresas a que tuvieran una planta en México para poder comprarles medicamento. El requisito de planta quería decir que si tú le compras a una empresa, es que no sé si decir, por ejemplo, Bayer, tiene muchos medicamentos, le vas a comprar un medicamento, pues tiene que tener una planta en México, aunque no fabrique en particular ese medicamento que tú estás comprando, pero que tiene que fabricar medicamentos en México. Eso era el requisito de planta. Entonces, nosotros lo que decidimos es que la próxima licitación, y en ese sentido viene el decreto, va a tener puntos, va a tener prioridad a aquella empresa que tenga una planta en México, una inversión en México. Y se va a calificar la licitación a partir de estos puntos, para no entrar al tema de la obligatoriedad o no, sino sencillamente de la calificación de la licitación. Entonces, así va a ser, el decreto sale y la próxima licitación, pues ya saben, desde ahora las empresas nacionales o extranjeras
que si quieren participar en la licitación de medicamentos, pues deben de tener al menos una inversión en nuestro país. Y estamos seguros porque ya se están dando, y con esto pues va a crecer mucho más la inversión de empresas nacionales y extranjeras para la fabricación de medicamentos y las posibles alianzas que se puedan hacer con Birmex. Sí, por supuesto, ese es el objetivo. Ya por lo menos no tienen los precios de traslado y además se fabrica aquí. ¿O es optativo? Se va a calificar con puntos, y un punto, eso está en la ley de adquisiciones, pues tendrán puntos mejores quienes tengan la planta aquí. Presidenta, se han hablado ya de que hay 22 temas que entrarían en el periodo extraordinario que inicia previsiblemente a partir del 9 de junio. Preguntarle cuáles serían las prioridades desde el Ejecutivo sobre estos temas que se van a presentar en el Congreso, y si se incluiría esta reforma para trasladar las atribuciones del Coneval, ¿qué parámetros se incluirían para la medición de la pobreza? Lo tiene que decidir el INEGI, o sea, se mantiene en una institución fuera de la Secretaría de Bienestar la evaluación de la pobreza. De hecho, la evaluación de la pobreza como fundamento tiene la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares que hace el INEGI. Ahora el INEGI pues va a hacer el análisis que hacía el Coneval. Entonces eso tiene que pasar por ley y es una de las leyes que se está pensando que se apruebe en el periodo extraordinario. Entre otras, también hay muchas leyes de la Guardia Nacional, derivado de que hoy la Guardia Nacional es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay leyes que tienen que ver con seguridad, que quedaron en el Senado y que todavía se estaban discutiendo. Hay leyes que tienen que ver con la segunda parte de la reforma al Poder Judicial para hacer los plazos más expeditos, para que realmente la justicia pues no tenga estos plazos de 10, 15 años para resolver un problema, sino que sea mucho más expedita, que ya viene en la reforma al Poder Judicial, solamente que tendrían que modificarse las leyes secundarias. Telecomunicaciones, la ley del organismo antimonopolio, todas estas leyes. Correcto. Son 22. Y ya para finalizar, Presidenta, ayer en el Senado de la República se recibió a una delegación de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que van a participar como observadores de la elección del domingo. Yo quisiera preguntarle qué se espera de esta misión y en qué punto está el Gobierno de México en la relación con la OEA. Bueno, ese es un tema ya muy amplio. Ya la podemos tocar en otra ocasión. Recuerden que la OEA tiene entre sus atribuciones el ser observadores en elecciones. Han venido muchas veces a México y van a otros países. Y en esta ocasión el INE pues solicitó la presencia de esta observación, de estos grupos de observadores. Lo recibió el canciller, también lo recibió el Senado, y pues van a estar observando la elección. Y yo pienso que va a ser una elección muy buena, libre y además histórica. Gracias, Presidenta. Sí. Acá. Qué gusto saludar a la Presidenta Ramón Ramírez Gutiérrez de Noticieros El Reloj. Sin llegar al debate, Presidenta, solamente recordarle que nuestro paisano oaxaqueño Porfirio Díaz fue el soldado de la patria, como lo llamó Benito Juárez. Un día debatimos sobre eso, para que se quedó aquí la opinión de Diego, que es… Yo coincido con Diego en una cosa, lo que no queremos es que regrese el porfirismo. La otra parte la podemos debatir, es un buen debate. Presidenta, estamos en un momento histórico que doy gracias a Dios de que nos haya permitido vivir este momento, la elección de jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados y magistradas. He tenido la oportunidad, junto con abogado indígena Heriberto Jiménez, de entrevistar a múltiples candidatos, conocerlos cuando menos a la cara, cuando eran
y eran irreconocibles para toda la nación. Hablar de perspectiva de justicia con sentido social, hablar de situaciones indígenas, de situaciones del movimiento LGBT, de migrantes, de niños, de mujeres, de ahora de nuevas tecnologías, de la relación entre poderes. Se ha abierto la discusión a nivel nacional. Preguntarle como titular del Ejecutivo Federal, a 2 días de que se realice esta elección, ¿cuál es el mensaje que usted le da al pueblo mexicano en torno a este momento? Lo vuelvo a repetir, a subrayar, ponerle comillas negritas y todo lo que se pueda. Es un momento histórico el que estamos viviendo los mexicanos, tanto a candidatos como a los electores. Hay muchas voces también que quisieran acallar o que quisieran que pasara desapercibido este momento, pero creo que los mexicanos no lo podemos permitir. México es libre. Y las y los mexicanos pueden decidir participar en la elección. Nuestro debate es con aquellos que llaman a no votar, no porque no tengan derecho a llamar a no votar, tienen derecho a llamar a no votar, sino porque son aquellos que dicen que México no es democrático. Lorenzo Córdoba, todos los Aguilar Escamín, todos estos que están llamando a no votar, dicen que México es autoritario, que llegó un gobierno que es autoritario. Pero ¿cómo si va a haber una votación? Entonces nuestro debate es decir, bueno, tú decides no votar. Pero decir que porque se va a elegir al Poder Judicial por el pueblo de México, eso significa autoritarismo, pues eso sí no estamos de acuerdo, que era el mismo argumento que dio Zedillo. O sea, ¿cómo le puedes decir a un movimiento que llegó a la presidencia con el pueblo de México que llamar a elegir al Poder Judicial es antidemocrático? Es una contradicción en sí mismo. Leía el otro día a alguien que decía, es que nosotros no elegimos a un médico si va a operar o no, por eso no se puede elegir a un juez. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El Poder Judicial es un poder en México establecido por la Constitución. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo se elige, el Poder Legislativo se elige, porque el Poder Judicial no puede elegirse. Sobre todo con la historia reciente del Poder Judicial, que demostró pues, su corruptela y su vínculo con intereses creados que incluso evitan que haya resoluciones para que haya personas que paguen impuestos, que está en la Constitución, o que decidieron fuera de la Constitución bloquear leyes legislando, cuando ese es un papel del Poder Legislativo. Entonces, ese es nuestro debate con quienes llaman a no votar, argumentando que es mejor no votar porque México es un país autoritario. Entonces, México, los mexicanos y mexicanas, hay libertades y tienen la libertad, que también es responsabilidad, porque todas las libertades llevan una responsabilidad, de ejercer su derecho el domingo a votar. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros? A que participen en la elección, a que vayan a votar, a que decidan quiénes son los que quieren que sean sus ministras, ministros, magistrados, jueces, miembros del Tribunal Judicial, a quienes van a ser parte de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Llamamos a participar, a participar, a participar. Participar es
la mejor forma de transformar un país, de muchas maneras. Entonces respetamos a quien llaman a no votar, pero los argumentos que usan pues son muy débiles, no tienen sustento. Entonces que se participe libremente y que la gente decida. Y va a ser mejor el poder judicial que llegue que lo que tenemos ahora. Eso por mucho. Gubernamentales o recursos públicos para Pero la no, elección. ¿dónde?